Evangelio de Jesucristo. Marcos, capítulo 7, versículo 31 al 37. Jesús sana a un sordomudo. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los 2 dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Éfata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: Bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Jesús, llegando a la región de Decápolis, le trajeron un sordo y tartamudo. El Señor decidió apartarse con él para sanarle. La manera en que le sanó lo hizo conforme a la necesidad del sordomudo. Jesús lo hizo en su lenguaje, porque no podía escucharle y no podía hablar. Tomó esta manera especial para sanarle. Al mirar al cielo, Jesús le demuestra al sordomudo que su ayuda viene de Dios y que él actuaba junto con Dios. Es penoso no oír y no poder hablar, y los que padecen estas limitaciones quedan recluidos en un mundo solitario. Pero también existen los que, teniendo oídos y lenguas abiertas, no lo usan correctamente. Tienen sus oídos y bocas sensibles a escuchar y hablar para el mal, y nos volvemos sordos y mudos espirituales. No escuchamos la voz de Dios. Esto también es enfermedad. Amados hermanos, en Jesús tenemos toda la salud que necesitamos. Dejemos que Dios abra nuestros oídos y toque nuestra lengua, y el Señor cambiará nuestras vidas. Y también que podamos ver espiritualmente y hablar para anunciar la verdad de Dios. Oremos conforme al Evangelio de hoy. Amado Padre Celestial, el día de hoy humillamos nuestro corazón y nuestra vida ante ti, y te venimos a pedir, Padre Celestial, que tú guardes y protejas nuestros corazones. Ayúdanos a abrir, Señor, completamente nuestros oídos a tus palabras. Así como sanaste a este sordo y mudo, permite, Señor, que el corazón de aquellos que nunca te han querido aceptar ni escuchar, hoy, Señor, puedan abrirse sus oídos a tus palabras y entender el mensaje de salvación. Tu palabra dice, Señor, que el espíritu de este mundo ha cegado el entendimiento de los que no han querido creer. Pero el día de hoy, Señor, podemos ver, Señor, que tú sanaste a aquel que no podía oír. Y hoy, Señor, te pedimos que entres a la familia y a toda nuestra vida y a nuestros seres queridos, Señor, que no te han querido escuchar, que no han abierto su corazón ante ti y que no han permitido que tu palabra entre a sus vidas. Hoy clamamos e intercedemos por cada uno de ellos para que tu amor tan grande, Señor, los llegue a levantar y llegue, Señor, a hacer que ellos, Señor, también te sirvan. Hoy, Padre Celestial, así como sanaste a este hombre, tú puedes sanar, Señor, la vida y el corazón de todos nosotros y de todos aquellos que nosotros conocemos que han endurecido su vida ante ti, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que tu amor nos bendiga, que tu amor nos guarde, que tu amor nos llene y nos envuelva completamente. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, que así sea. Amén y amén. Evangelio de Jesucristo. Marcos capítulo 8, versículo 11 al 13. La demanda de una señal.
Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Los fariseos y los saduceos se unieron para tentar a Jesús, dos grupos opuestos entre sí. Los fariseos constituían el grupo más numeroso y de mayor importancia. Los fariseos controlaban las sinagogas y ejercían estricto control sobre el pueblo en general. La palabra fariseo significa separados. Ellos aceptaban toda la autoridad del Antiguo Testamento. Afirmaban la existencia de ángeles y demonios. Creían en la vida después de la muerte y la resurrección del cuerpo. Por otra parte, los saduceos eran el partido de los ricos y de las familias de los sumos sacerdotes. Estaban a cargo del templo y del servicio del templo. En toda la literatura se manifiestan como opositores de los fariseos. Eran conservadores y solo aceptaban el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia, como autoridad definitiva. No creían en la vida después de la muerte y negaban la existencia de ángeles y demonios. Estos líderes religiosos tenían un enemigo en común, Jesucristo, y unieron sus fuerzas con la intención de darle muerte. Le piden a Jesús que les muestre señal del cielo. Sabían que ningún hombre podría hacer una señal de esta magnitud, pero a pesar de que Jesús con facilidad podría impresionarlos, no lo hizo, porque sabía que ellos habían decidido no creer en él. La evidencia que Cristo había mostrado en los milagros anteriores era suficiente para satisfacer a mentes sin perjuicios, pero Jesús no estaba dispuesto a complacer corazones hinchados de vanidad. Los fariseos y saduceos empiezan a discutir con él. Estos judíos no estaban dispuestos a reconocer a Jesús a pesar de ser testigos de sus milagros. El problema de estos hombres era la falta de fe. El Espíritu de Dios gimió ante esta gran incredulidad por la dureza de sus corazones. Estos hombres eran duros, orgullosos e incrédulos. Eran la generación impía y perversa que no verían señales como las que ellos querían. Estos fariseos y saduceos no pudieron discernir las señales de los tiempos. Por eso exigían a Jesús que les demostrara señales. Ellos tenían un espíritu de incredulidad y Jesús sabía que no iba a creer en él por mucho que Dios hiciera. Por eso el Señor les dijo que solo les daría la señal del profeta Jonás, que así como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días, así también el Hijo de Dios iba a pasar 3 días en el corazón de la tierra. Aquí tenemos un ejemplo de lo engañoso y perverso que es el corazón del hombre. Ellos se acercaron para tentarle, no para que les enseñara. Esto es para reflexionar. En los tiempos de Jesús, la ocupación principal de los hombres era la agricultura. El agricultor, para su supervivencia, dependía directamente del clima. Necesitaban de la lluvia y el sol en medida considerada para que las plantas crecieran. Esta era la técnica de interpretar las señales de la naturaleza. Tenían sagacidad para interpretar el clima, pero las señales de los tiempos no las entendían. Debemos ser inteligentes para discernir lo que es verdaderamente importante para el bien de nuestras almas. Jesús les dio este ejemplo como diciéndoles: ¿no os dais cuenta de que ante vosotros está el Mesías? Es tan hipócrita buscar señales a nuestro gusto
y despreciar la bondad que Dios nos envía. Es como empeñarse a rechazar el evangelio de la salvación. Dios los estaba visitando. El reino de los cielos estaba al alcance de sus manos. Pero la gente de todos los tiempos, desgraciadamente, no se percatan de esto y les espera una eterna y triste recompensa final. Jesús predicaba acerca de la venida del reino de Dios, un hecho que conmovería toda la tierra y sería más importante que el año de la cosecha, y lo comparaban como un día soleado o un día de tormenta por su eminente aparición. Pero las personas que le seguían pensaban que eran capaces de interpretar el cambio del clima sin tomar en cuenta que las señales de los tiempos les ayudaría a prepararse para el día de la venida del Señor. El libro de Mateo habla de las señales de los últimos tiempos, las cuales se están cumpliendo una a una en la actualidad. Podemos ver que hay escasez de alimentos, guerra entre naciones, sobre todo que la maldad de los hombres se ha multiplicado, y ante estos acontecimientos muchas veces el hombre ha querido dejarlo todo para acabar con el sufrimiento. Pero Jesús nos recuerda una hermosa promesa en Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amados hermanos, que nuestra base y nuestra fe sea el amor hacia nuestro Padre, sea amarlo con todo nuestro corazón y saber que Jesús murió por nosotros para salvarnos. Esta es nuestra mayor señal, la cual trasciende los tiempos y como Él nos dice en su palabra, que Él es el camino, la verdad y la vida. No hay más verdad que esta. Y todas las cosas son reveladas para los que creemos en Él. Para el resto de los hombres esto es locura, pero para nosotros es poder de Dios. La única señal que Jesús ofreció a los fariseos y saduceos fue su propia resurrección, después de pasar 3 días en el sepulcro. Así quedaría satisfecha la fe de los humildes, pero no sería complacida la curiosidad de los orgullosos líderes religiosos. Pues su señal para nosotros fue derrotar la muerte. El Señor habló de su muerte y resurrección, siendo la mejor señal que podemos tener como cristianos. Muchos seres humanos les es tan complicado entender lo que viene de Dios, porque están llenos de pensamientos propios. Jesús nunca se impone. Él espera que nosotros abramos nuestros corazones para llenarnos y guiarnos a toda verdad. Las señales son momentáneas y por sí solas no convierten a nadie, pero lo que Jesús hace en nuestros corazones transforma y es para vida eterna. Oremos conforme al Evangelio de hoy. Padre Celestial, damos gracias por tu palabra en la cual cada uno de nosotros encuentra la dirección para obrar de la mejor manera. Estos hombres eran incrédulos, de un corazón duro, de un corazón malo y perverso, por lo cual se acercaron delante de ti pidiendo una señal. Qué triste es cuando el ser humano encuentra en ti tropiezo. Qué triste, Señor, porque, como dice tu palabra, la piedra que los constructores despreciaron llegó a ser la piedra angular y principal de toda la obra. Hoy, Señor, podemos ver cómo hay gente que te desecha y que con su corazón lo único que quiere hacer es llevarte la contraria e ir en pos del camino del pecado. Pero, Señor, nosotros que escuchamos tu palabra y meditamos en ella y reflexionamos en este tiempo, te pedimos, Señor, que nuestro corazón en ningún momento sea contrario a ti. Queremos caminar amándote. No queremos ser como aquellos hombres que eran fariseos,
que eran saduceos, que eran personas que estaban metidos dentro de la religión, pero sus corazones estaban tan lejos de ti. De boca te honraban, pero su corazón, Señor, estaba contaminado, malo y lleno de perversidad. Ayúdanos, Señor, a no ser de estas personas, a no ser personas religiosas, que nos unimos a ti por un vínculo de religiosidad o que nos ligamos por la creencia de otros hombres. Nosotros queremos amarte en espíritu y en verdad y honrarte con toda nuestra vida y con todo nuestro corazón. Bendice a mis hermanos y a mis hermanas que diariamente nos acompañan en este momento en donde meditamos en tu palabra. Llénales de ti, abrázales, permite que tu presencia se derrame sobre sus vidas en el poder del nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre amoroso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Evangelio de Jesucristo. Marcos, capítulo 8, versículo 14 al 21. La levadura de los fariseos. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos, no veis, y teniendo oídos, no oís. ¿Y no recordáis, cuando partí los 5 panes entre 5,000, cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? La palabra fariseos significa los separados. Estos fariseos eran considerados el grupo religioso más grande y de mayor influencia. Ellos controlaban las sinagogas y fueron los principales opositores de Jesús. Iniciaron la tradición oral y fueron maestros de la ley escrita y oral. Creían en los ángeles y demonios. Creían en la vida después de la muerte y la resurrección del cuerpo. Cambiaron los mandatos de Dios a una religión de leyes. Por otra parte, los saduceos eran aristócratas. Eran partidos de gente rica y de familias de los sumos sacerdotes. Estaban a cargo del templo y al servicio del templo. Solo aceptaban el Pentateuco y se oponían a la ley oral de los fariseos. No creían en la vida después de la muerte, ni en las recompensas, ni en los castigos después de esta vida. Negaban la existencia de los ángeles y demonios. Estaban muy vinculados con la política. Este grupo también se opuso al ministerio de Cristo. Jesús advirtió a sus discípulos de la peligrosa influencia que traían estos grupos, diciéndoles: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Aquí se compara la doctrina de estos religiosos como a la levadura, donde una pequeña cantidad leuda toda la masa. Ellos leudaban o corrompían todo lo que estaba a su alrededor. Esta levadura es sinónimo de la hipocresía de estos hombres. Esto se debía a que a ellos les preocupaba más las apariencias externas y ceremoniales que las cosas del corazón. La levadura en este versículo, el Señor la demuestra como algo negativo, para compararla con la vida hipócrita que tenían estos religiosos. Sus vidas consistían en aparentar lo que realmente no eran. Les agradaba que todos pensaran que eran santos. Usaban su religiosidad para esconder sus corazones impíos.
Aparentaban obedecer la palabra de Dios cuando realmente obedecían mandamientos humanos. El Señor sabía que tenía que cuidar de sus discípulos y siempre aconsejarlos de los peligros que les acechaban. Aún ellos no podían ver con claridad los misterios del reino de Dios, porque su fe era escasa. En esta advertencia que Jesús les hace, ellos pensaban que les hablaba del olvido de llevar pan, pero el Señor les reprende por seguir desconfiando del poder de Dios. Les hace ver su poca fe. Les recuerda la provisión milagrosa de las 2 veces que alimentó a la multitud de gente con pocos panes y peces. Aquí Jesús desea que aprendan a depender de Él, que no debe existir ansiedad por las cosas materiales, porque Dios tiene el control de todas las necesidades de sus hijos. Los discípulos de Jesús confundieron la advertencia con algo material, mostrando un bloqueo espiritual, por lo que Jesús les explicó que Él no se refería al pan físico, sino a las verdades espirituales. Él se refería a la levadura desde un punto de vista espiritual. En este evangelio, el Señor nos demuestra que así como la levadura se extiende por toda la masa, así es el pecado en el hombre. Se extiende cambiando lo bueno en malo. Por eso Jesús nos dice que cuidemos nuestra manera de pensar, de actuar y de vivir, para no apartarnos de la fe sincera y pura en Cristo. No nos escudemos tras una religión, pensando que así ya estamos agradando a Dios. Debemos ser honestos y sinceros con Él, recordando que las doctrinas de los hombres nos limitan, encerrándonos en actitudes erróneas, para que no conozcamos los designios tan perfectos que Dios nos enseña en su palabra. Amados hermanos, esta exhortación es también para nosotros. Debemos mantenernos en guardia y en alerta contra toda falsedad. Cuidemos de vivir conforme al mundo y olvidándonos de nuestra vida espiritual. No es pertenecer a una religión y pensar que estamos justificados o utilizar cualquier doctrina para nuestro beneficio personal. Es cuestión de fe. Por eso, el Señor nos dice que le amemos con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. En este evangelio se nos invita a poner nuestra confianza y nuestra total atención a la palabra de Dios y a la verdadera fuente de vida que es Cristo Jesús. Oremos conforme al evangelio de hoy. Padre Celestial, hoy ponemos nuestro corazón delante de tu presencia. Podemos ver, Señor, cómo tú nos hablas y exhortas a tus discípulos y a nosotros hoy en día para que nos guardemos de toda falsa enseñanza que estén dando los hombres por el camino. Ayúdanos, Señor, a cimentar nuestro corazón en la fe auténtica, a poner, Señor, nuestra esperanza únicamente en tu palabra y pasar por alto, Señor, aquellos mensajes de aquellos hombres contaminados que hablan desde su propia concupiscencia, seducidos por espíritus engañadores. Hoy, Señor, también en este tiempo vemos cómo se levantan apóstatas, personas que dicen ser enviados tuyos cuando en realidad no lo son, porque su corazón y su altivez y su orgullo hablan por sí mismos, pero no son emisarios del reino de los cielos. Todo hijo tuyo, todo creyente, todo fiel predicador de tu palabra debe ser un hombre humilde, sencillo, que en su vida refleje el amor y la divinidad con la cual, Señor, tú has llamado a todos los que has escogido. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, para entender tu mensaje. Ayúdanos, Señor, para cuidarnos de la levadura de aquellos hombres que contamina y perturban la fe y la religión dentro del cristianismo. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que nos bendigas, que abras nuestros ojos espirituales y podamos comprender con toda plenitud tu mensaje, tu palabra, tu amor, lo que tú nos quieres decir a través de tu palabra. Bendice nuestras vidas y nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Evangelio de Jesucristo. Marcos
capítulo 8, versículo 27 al 30. La confesión de Pedro. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: Tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Cesarea de Filipo es un distrito ubicado a unos 40 kilómetros del norte del mar de Galilea. Este pueblo estaba gobernado por el tetrarca Felipe. La cultura griega y romana había influenciado mucho, por lo que existían templos e ídolos en todo lugar. Este sitio fue propicio para que Jesús tuviera una reunión con sus discípulos, sin ser interrumpidos por sus seguidores, ya que era un lugar pagano. Jesús empieza preguntando a sus discípulos sobre qué pensaba la gente de quién era el Hijo del Hombre, a lo que sus discípulos contestaron lo que se escuchaba comúnmente dentro del pueblo, como los nombres de Juan el Bautista, Elías, Jeremías o algunos profetas, pero ninguno decía que era Jesús el Mesías. Ahora, el Señor les pregunta directamente a ellos: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Ahora, el que responde es Pedro, inspirado por el Espíritu Santo y con palabras cortas pero verdaderas, declaró: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús aprueba esta respuesta y se presenta a sus discípulos como el Hijo de Dios. Ahora, debían entender que esta promesa no era como muchos les esperaban, sino que Cristo era el Mesías, que iba a sufrir y que vino pobre y humilde para salvación de pecados, que iba a ser crucificado por amor y salvación a todos nosotros, no como ellos les esperaban, que sería como un rey rico y con poder, como los reyes de los imperios que triunfarían terrenalmente. Esta respuesta era un gran paso para sus discípulos. Nuestro Padre Celestial fue quien reveló a Pedro quién era Jesús. Realmente, esta respuesta no pudo venir de la inteligencia, sino del poder de Dios. Esta confesión nació de un corazón transformado y lleno de fe hacia nuestro Salvador. En Pedro había un corazón que anhelaba conocer más de su Salvador. Cristo lo exaltó y le dijo que era bienaventurado por la maravillosa confesión. La palabra Pedro significa roca pequeña. Debemos tener en cuenta que Jesús es la piedra de fundación, la cabeza de la iglesia. Como nos dice 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Efesios 2:20 también nos aclara quién es la piedra principal. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí vemos que este rol de fundamento es solo reservado para Cristo y no para Pedro. Pedro, siendo una roca pequeña, iba a formar parte de la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Pedro entendió este significado que Jesús le declara y lo plasmó en su libro de 1 de Pedro 4:7. Acercándonos a él, piedra viva, desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues los que creéis, él es precioso,
pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Jesús es el único constructor, dueño y señor de la iglesia, es decir, de todos los creyentes. El Hades es el lugar de castigo para todos los incrédulos que mueran. Jesús da una promesa hermosa a su iglesia, que será pura y con gran esplendor, que no desaparecerá, que los verdaderos creyentes siempre prevalecerán y que ningún mal les tocará. Las llaves del reino del cielo significan las llaves de la autoridad y las llaves del conocimiento. Jesús le da a Pedro autoridad para declarar, atar y desatar en los cielos y en la tierra. Y no solamente a Pedro, sino también a todo creyente que actúe conforme a la obediencia de Dios. Estos tendrán autoridad conforme a los principios de la palabra de Dios. Cristo mandó a sus discípulos a no decir a nadie sobre la verdad declarada, ya que esto traería controversia. Además, Jesús no vino a ganar prestigio terrenal. Él vino a mostrarse como el más humilde y servidor. Él vino a mostrarse como el más humilde y servidor para los que le buscan. Pronto llegaría su momento para que Él sea proclamado en todos los tiempos y ya nada podría detener su ministerio eterno. Amados hermanos, nosotros como Iglesia de Cristo somos más que vencedores. Las llaves que el Señor nos dejó es la autoridad que nos dio para deshacer las obras del enemigo, por medio del Espíritu Santo. Todo cristiano debe asegurarse de ser parte de la verdad, de la doctrina verdadera que Cristo nos enseñó. Del corazón de Pedro salió una alabanza y un elogio, porque su corazón, en intimidad con el Maestro, le enseñó a reconocerlo. Por eso, él declaró: tú eres el Cristo, el elegido, el Hijo de Dios. Nosotros, al igual que Pedro, debemos reconocer a Jesús en nuestras vidas como la promesa más grande de Dios para nuestra salvación. Hoy nosotros podemos reconocerlo como el Salvador del mundo, quien dio su vida para limpiarnos de nuestra maldad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Si vienes a los pies de Él, encontrarás la paz, la felicidad y el gozo eterno. Recuerda, Jesús debe ser siempre el fundamento de nuestra fe. Oremos conforme al Evangelio de hoy. Padre Celestial, hoy, Señor, con todo nuestro corazón queremos alabarte y bendecirte por esta palabra tan bonita con la cual reflexionamos en este momento. Gracias, Señor, porque tú nos bendices. Ayúdanos, Señor, a tener una revelación tan profunda de ti como la tuvo Simón Pedro. Cuando los hombres pensaban que eras alguno de los profetas o que pensaban que eras un maestro más, Simón Pedro tenía el conocimiento exacto de que tú eras el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ayúdanos, Señor, a tener esa comunión contigo. Pedro te alabó, Pedro te exaltó, Pedro te glorificó con esta exaltación, Señor, y tú mismo lo engrandeciste delante de sus hermanos. Padre Celestial, ayúdanos para que nosotros, Señor, podamos tener esa común unión contigo, esa comunión especial en donde nosotros te reconozcamos en nuestra vida y te engrandezcamos en medio de ella. Bendícenos, Señor, ayúdanos, Señor, para poder alabarte, para poder bendecirte, para poder exaltarte con todo nuestro ser, en todo momento. Padre Celestial, yo te pido que bendigas a mis hermanos y mis hermanas que diariamente nos acompañan en este momento de reflexión. Haz que sus vidas, sus corazones puedan sentir este amor tan grande, el cual estaba en el corazón de Pedro, con el cual él te alababa y te bendecía. Bendice a mis hermanos y mis hermanas que diariamente nos acompañan, en el nombre de Cristo Jesús, que así sea. Amén y amén. Evangelio de Jesucristo, Marcos capítulo 8, versículo 31. Jesús anuncia su muerte. Y comenzó a enseñarles
que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: «Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres». Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles». También les dijo: «De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder». Jesús empezó a anunciarles a sus discípulos claramente sobre todo lo que iba a padecer en manos de los líderes religiosos y cómo iba a ser desechado por aquella generación. Cristo marcó un punto decisivo al señalarles este anuncio. Antes no lo había hecho porque su fe no era madura, pero pareciera que ya era el tiempo en donde su conocimiento y fe estaban fortalecidas y entenderían lo mucho que iban a padecer. Ahora ellos tomaron un nuevo tono del ministerio de Jesús, y el escritor Mateo vuelca su atención a las instrucciones privadas a los discípulos. Cristo se muestra a los suyos siempre gradualmente, iluminándoles poco a poco, en la medida en que sus pupilas espirituales van soportando una luz cada vez más intensa. Ahora les habla de su triste muerte y de su gloriosa resurrección. No lo hizo antes porque esto sacudiría violentamente la fe de ellos. Pero después de la confesión de sus discípulos de que Cristo era el Mesías, parecía ser el momento exacto de que entenderían que Jesús era el siervo sufriente, y menciona su resurrección con el fin de que mantengan en alto su fe, ya que esto demostraría que es el Cristo, el Hijo de Dios. Pedro, al escuchar esta declaración, sufrió un escándalo. Tal vez por su afecto a Jesús, Pedro reaccionó por sus emociones. Llevó aparte al Señor tratando de que él desistiera, pero al escuchar Jesús esto, se dio cuenta de la presencia del enemigo, que intentaba nuevamente desviar el propósito, y por eso Jesús lo reprendió a Pedro diciéndole: «Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo». Pedro no entendía el propósito divino de la muerte de Jesús. Era un designio difícil de comprender para él. Tal vez sus palabras tenían prudencia carnal, pero era su egoísmo y su naturaleza corrompida que le movía a buscar la mayor comodidad posible para evitar el sufrimiento. Esto para Jesús no era más que un estorbo. Pedro quería que Jesús midiera el sufrimiento con el mismo miedo que él sentía, pero se equivocó, porque el amor y la paciencia de Cristo es diferente a nuestras propias medidas. Todo esto nos enseña que nuestra mirada y confianza debe estar puesta en Dios. Él debe ser el primero en nuestras vidas. No podemos rechazar el sacrificio de Cristo en la cruz,
pues es algo muy grave para nuestra salvación. Ahora, después que Jesús les ha mostrado a sus discípulos lo mucho que ha de sufrir, ahora les muestra lo que también ellos padecerán. El Señor nos dice que tomemos nuestra cruz, esto es, despojándonos del viejo hombre, sacrificando todo lo carnal que nos aleja de Dios, y empezar a ser espirituales y a ver las cosas como Dios las ve y no como nosotros deseamos. Es dejar que Él gobierne en nuestras vidas negándonos a nosotros mismos y que su señorío sea sobre nosotros. La expresión "tome su cruz y sígame" significa estar dispuesto a morir con el fin de seguir a Jesús. Mediante una entrega absoluta, debemos negar nuestros deseos egoístas con el fin de agradarle y servirle a Dios con todo nuestro corazón. Por otra parte, como discípulos debemos ir en pos de la cruz, es decir, en pos de Cristo. Debemos tener una firme decisión de seguir al Maestro, negarnos a nosotros mismos y dejar nuestros propios planes e intereses para así depender en todo de Dios. Jesús nos da una promesa hermosa y nos dice que si entregamos nuestras vidas a Dios y le servimos, Él nos dará vida eterna. Pero el que piensa que es autosuficiente y rehúsa negando a Jesús y sus palabras perderá su vida espiritual y la eternidad. Recuerda, en este mundo todas las cosas tienen valor temporal, pero las cosas de Dios son tan valiosas y son para siempre. Finalmente, el Señor nos dice que estemos dispuestos a ser valientes y no avergonzarnos de Él, porque si lo hacemos, Él también se avergonzará de nosotros. Amados hermanos, avergoncémonos del pecado y de la incredulidad, pero nunca del que murió en la cruz por nosotros. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Jesús nos enseña que si protegemos nuestras vidas alejadas de Él, la perderemos. Pero si morimos por causa de predicar su palabra, Jesús nos resucitará a la vida eterna. Ninguna cosa material compensa la pérdida de la vida de cada ser humano. La sociedad utiliza con mucha habilidad en hacernos callar el mensaje de Dios, con burlas e incredulidad. Por esto, Jesús advierte de que todo aquel que se avergüence de su santidad, pureza y de su obra de redención en la cruz, hará que Él también se avergüence de ellos cuando Cristo regrese a este mundo en gloria. La conducta que los hombres tienen ahora hacia Cristo determinará la conducta de Cristo Jesús hacia ellos. Amados hermanos, este Evangelio nos enseña a estar preparados para la venida de Jesús. Debemos tener en cuenta las oportunidades de la gracia, porque lo que nuestro Salvador prometió, lo cumplirá. Debemos dejar el pecado y la incredulidad, mas no alejarnos del camino de la salvación y del poderoso mensaje de restauración que Él tiene para todo el mundo. Aunque Jesús murió, Él resucitó al tercer día y hoy vivimos esperando su gloriosa venida. Oremos conforme al Evangelio de hoy. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, con la cual diariamente te dignas a enseñarnos y a bendecirnos. Hoy les enseñas a sus discípulos y a nosotros cuando anunciaste tu muerte. Cada día, Señor, tú te le manifiestas a los hombres conforme al grado de madurez que ellos tengan. Y hoy podemos ver, Señor, que después de tanto tiempo empiezas a hablarle los secretos y los misterios a los discípulos, enseñándoles cosas más diferentes y más fuertes que vendrían para tu futuro. Hoy, Señor, te pedimos, Señor, que a nosotros te manifiestes de la misma manera, que nos hables claramente, que te muestres a nuestra vida como les hablaste a tus discípulos. Enséñanos a despojarnos de este mundo para tener una común unión contigo. Enséñanos a ir en pos de la cruz
porque cada uno de tus discípulos es necesario que te siga, que se desapegue de este mundo, que abandone el pecado y que solamente ponga su mira en las cosas de arriba. Enséñanos, Señor, a salvar nuestra vida e invirtiéndola en ti. Enséñanos, Padre Celestial, a salvar nuestra alma, haciendo que cada momento de nuestra existencia sea para gloria y alabanza de tu nombre. Hoy, Señor, conforme a lo que nos has hablado y nos has enseñado, queremos acercarnos a ti y pedirte que nos bendigas, que nos ayudes para tomar nuestra propia cruz y seguir en pos de ti. Ayúdanos, Señor, y bendícenos. Bendice como siempre a mis hermanos y mis hermanas que diariamente nos acompañan. Llena sus vidas, sus corazones en la persona maravillosa y bendita de Cristo Jesús. Que así sea. Amén y amén.